periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos se encuentran bajo el mecanismo de protección a periodistas por deber de. Y existe en México la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos, que son comunicadores que han salido de sus estados, de sus ciudades, por la violencia, por motivos de seguridad y principalmente para salvaguardar su vida. Esa es la situación. Se encuentra con nosotros Omar Bello Pineda, que es el presidente de esta asociación. Nos acompaña Leonardo Martínez Peralta, Julio César Servando Martínez, que es delegado de la asociación en el estado de Guerrero y además pertenece al Sindicato Mexicano de Redactores de la Prensa. Ellos nos vienen a platicar precisamente de esta asociación, la experiencia y a compartir con nosotros en esta la tercera semana del periodismo. Démosle la bienvenida, por favor. Primero que nada, buenas tardes por la invitación. No veo por aquí a Alejandro Galvez, pero también quiero agradecer a Alejandro Galvez porque yo fui invitado desde la primera vez que se comenzó a hacer la Semana del Periodismo en 2018. En aquella ocasión acudí solamente como espectador porque había un compañero que venía a presentar un libro. Y de verdad que me pareció un evento muy bueno porque hablaba acerca de lo que no hablan en otros lados, porque el compañero al cual yo vine a acompañar presentó un libro donde hablaba acerca de lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Les voy a comentar un poco, para quienes no saben, la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos nació en septiembre del 2017. En el 2017, en el mes de agosto, yo salí huyendo del estado de Guerrero por cuestiones de seguridad. Después de haber sufrido 2 levantones y en la segunda vez una golpiza por parte de la delincuencia organizada, pues ya no me quedé a esperar si la tercera vez iba a ser la definitiva. Salí huyendo y me incorporaron al mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la Ciudad de México. Al estar en un refugio, porque así se les llama lugares donde vivían, el día del sismo, el 19 de septiembre, al salir corriendo, me encontré a una persona que también venía corriendo con sus hijos, cada uno cargado bajo el brazo, y en un acto de solidaridad, yo me acerqué y le dije, le ayudo con uno. Entonces, bajamos 8 pisos, en lo que se seguía moviendo el edificio, llegamos hasta el área del periférico. Y ya con un poco de calma comenzamos a platicar y coincidimos en que ambos éramos periodistas, él de Tamaulipas, yo de Guerrero, y nos dimos cuenta que realmente estábamos solos porque el gobierno que nos tenía nosotros resguardados ahí, pasaron más de 24 horas para que nos llamaran para preguntarnos cómo estábamos después del sismo. Entonces salió la idea de hacer una asociación para exigir al gobierno que no tan solo nos trajera de nuestros lugares de origen y nos dejara como un mueble viejo, sino que hubiese esa empatía y que nos vieran como personas, que teníamos necesidades y que padecíamos crisis por estar desplazados. Entonces salió la idea de crear la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados junto con otros compañeros de Sinaloa, de Oaxaca, que también están en la Ciudad de México. Y a partir de ahí nosotros comenzamos a exigirle al gobierno que cumpliera con la ley, porque pues es fácil decir que el mecanismo tiene resguardados a más de 400 periodistas porque han sido agredidos por la delincuencia organizada, por los gobiernos, pero nada más ahí termina. No hay un programa de reinserción, no hay un programa de atención integral. Nosotros que salimos de nuestras ciudades con nuestras familias, tenemos que ver cómo le hacemos para las cuestiones escolares, para las cuestiones médicas muchas veces. Entonces, creamos la asociación. Hoy la asociación cuenta con más de 300 miembros en todo el país,
porque de los 450 compañeros que están bajo el mecanismo, solamente alrededor de 80 estamos desplazados fuera de nuestros lugares. La ciudad que más concentra compañeros es la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay como 40 y tantos. Los demás, no hay una cifra exacta porque hay una secrecía demasiado particular por la cuestión de seguridad de los compañeros, pero la Ciudad de México es la que más concentra, Guadalajara, Nuevo León, en este caso Monterrey y Querétaro. Son los estados y las ciudades donde hay compañeros desplazados. Hay otros en otras entidades que están desplazados en el mismo estado. Por ejemplo, si alguien es de Veracruz, del lado sur, pegado a Tabasco, lo han trasladado hasta el área pegada a Tamaulipas, donde no corre riesgo, pero está dentro del mismo estado, pero no puede ir a su lugar. Entonces, volviendo al tema, nosotros nos tuvimos que reagrupar, porque si no lo hubiésemos hecho así, a muchos de nosotros ya nos hubieran regresado, porque el gobierno tiene una política de no tener mucho tiempo a los compañeros con medidas cautelares, y eso ha provocado que muchos se regresen y terminen muertos. Porque tú, al ver la indolencia del gobierno, prefieres regresarte, así me dijo un compañero que en paz descanse. Yo prefiero regresar a que me maten, dice, porque no quiero estar aquí. Pues se regresó y lo mataron. Entonces, nosotros estamos luchando contra eso, de verdad, y es algo que a lo mejor a ustedes no les suena. Ustedes solamente saben de las cifras de los que han asesinado, pero atrás de las cifras de los que han asesinado habemos muchos compañeros, porque hasta hoy del año 2000 a la fecha hay alrededor de 170 compañeros asesinados, pero somos muchos más los que estamos en riesgo y los que estamos desplazados. Entonces, el objetivo de la asociación es más que nada documentar hasta hoy las agresiones a los compañeros. Nosotros de manera mensual hacemos un balance de cuántos compañeros fueron agredidos, en qué estado fueron agredidos. Hoy les puedo decir que el estado con mayor agresiones el año pasado fue Quintana Roo, seguido por Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Sinaloa. Así es como está el esquema y así sigue estando, porque desafortunadamente las nuevas políticas que viene implementando el gobierno no han terminado con las agresiones hacia la prensa, al contrario, se han agudizado. Aquí el asunto es que hay un fondo atrás de todo esto. El narcotráfico minó la política y por ende hoy la narcopolítica es la que prohíbe que tú publiques todo lo que quieras publicar y que te ponga en peligro. Entonces, hoy lo que nosotros estamos tratando de hacer, porque como asociación ya pudimos a Ginebra, Suiza, a presentar un informe sobre el desplazamiento interno forzado, donde también vamos nosotros integrados, y lo que estamos tratando de hacer es visualizar esto, que haya visibilidad de la problemática que estamos viendo los periodistas, porque actualmente de los más de 2.500 municipios que tiene el país, como 2.200 son municipios silenciados, solamente ves notas oficiales, en lo que hace un presidente municipal, de lo que hace un diputado, de lo que hace el gobernador, pero no ves realmente la problemática. No sabes qué pasa atrás de un municipio, porque quienes publicamos eso somos nosotros y hoy estamos acallados. Y el objetivo de la asociación siempre ha sido el tratar de hablar y de decir, aquí estamos y somos nosotros y queremos que nos escuchen y que sepan que tuvimos que salir de nuestras ciudades porque nos iban a matar si seguíamos ahí. Entonces, espero que lo que vayamos a decir aquí les sirva, porque de verdad quienes están estudiando ciencias de la comunicación deben de tener muy en cuenta que el periodismo que realmente se hace de a pie, no el que se hace en los estudios, y que ojalá y les sirva para que sepan a qué se van a enfrentar cuando salgan de la universidad. Paso la palabra a mi compañero porque también tiene un tema importante que es algo parecido pero en otro entorno. Yo primero quisiera platicarles un poquito del trabajo que he hecho. Yo me llamo Héctor Valdés. Tuve la oportunidad de que después de una serie de ataques muy
3 veces hace años y hace pocos también. En 3 ocasiones me han puesto una pistola en la cara, han tirado bombas a mi casa, bombas molotov, a mi vehículo, un intento de emboscada, el que pude escapar por el vehículo, gracias al vehículo que respondió. Unas golpizas en lugar de policía que están grabadas. Hace un momento estábamos poniendo ahí el canal que tengo yo que se llama Tulum. Tulum es un medio que en Quintana Roo, y tal vez en el país, fue de los primeros en entrar a redes sociales. Ya marzo cumple 11 años en redes sociales. 11 años es bastante tiempo porque fue de los primeros. He documentado ahí entrevistas, lo mismo de premios Nobel, de artistas, de filósofos, pero en los últimos años en Tulum, ¿quién conoce Tulum, por cierto? Al menos en postales. Tulum es un paraíso, todo el mundo piensa que es la belleza más grande de México. Está colocada entre las 5 playas más hermosas del planeta, entre las 5. Y en Tulum están los hoteles más caros del país. Una noche en un hotel de playa no baja de $2,000, pero se irían de espaldas ustedes, y no lo digo yo, lo colocó en un compañero que conocí, que platicó largo conmigo, de New York Times. Se sorprenderían de saber que una noche en un hotel llega a la friolera de $140,000 la noche, $6,470 la noche. En un artículo de New York Times que se llama ¿Quién mató a Tulum? Están esos datos. En fin, Tulum es una maravilla. Les decía yo, fundé este sitio hace 11 años, hablaba de cultura, de arte, de naturaleza, pero el destino poco a poco comenzó a cambiar. Y cuando yo llegué a Tulum, la nota roja, algunos compañeros la cubrían, yo nunca me ha llamado la atención, pero de pronto la nota roja se fue volviendo cotidiana. Tulum es un lugar, un pequeño pueblo de 33,000 habitantes según el censo del INEGI, el actual, el intercensal del 2015. Habrá que ver cuánto sale, pero todavía falta para que viene. Un pequeño pueblo de 33,000 habitantes. Cuando yo llegué, me parece que hubo 2 homicidios en el año, lo cual es un promedio, digamos, relativamente normal para un sitio como ese. Los homicidios no se cubrían mucho porque no había atropellamientos, homicidios culposos, los asesinatos son dolosos. Pero de pronto llegó el 2016 y me parece que había 8 en el 2015, saltó a 12 y luego llegó en el 2018 a 24 asesinatos, en el 2018. Entonces ya yo lo que más cubría eran asesinatos, porque en un pequeño pueblito a uno le tocan balazos todos los días. Y lo curioso es que es el paraíso lo que se da a conocer. Si ustedes teclean Tulum, por ejemplo, hay despojos de tierra, las tierras son carísimas, hay luchas por accesos a playas en actual. Si colocan ustedes en su buscador y ponen, por ejemplo, privatización de playa, como van a encontrar una cantidad de notas de eso, se privatiza una playa. La cuestión es que uno va modificando el tipo de información que tiene inevitablemente, porque lo mío no era la nota roja, pero de pronto fue haciéndose, y el compromiso de un periodista es cubrir lo que sea de mayor importancia. Empezó también una deforestación terrible, sepultar manglares, destruir la naturaleza, llevar a cabo construcciones sobre duna costera, y todo este tipo de cosas van afectando intereses económicos. Lo grave es que, les decía yo en el 2018, desde el 2016 tiene un gobierno distinto, supuestamente del cambio, un gobierno panista con un candidato priista, y empieza una vorágine de terror terrible, y los homicidios se cuadruplican en el primer año
se sextuplican en el segundo y ahora llevan más de 10 veces de lo del 2016. En Tulum, en 2018 tuvo 24 asesinatos. Y en números per cápita, que esa es una responsabilidad de ustedes, quienes sean periodistas o estudien para periodistas, tienen que hacer los comparativos adecuados. Es decir, no es lo mismo comparar los homicidios en una ciudad como la Ciudad de México que en una ciudad como Tulum, o en un municipio como Tijuana, que en un municipio como Tulum. Tijuana tiene 3,5 millones de habitantes, me parece algo así. Tulum tiene 33,000 habitantes. Pero Tulum en el 2008 tuvo 24 homicidios. Eso significa 80 asesinatos por una tasa de 100,000 habitantes. Hagan su cuenta ustedes. Pero el año pasado, cuando yo tuve que salir, ya era cotidiano cubrir asesinatos, ejecuciones con sicarios en motocicleta, como se ven en las series de narcos que es terrible. Llegan dos sujetos en una motocicleta, uno dispara, el otro va manejando y dejan 2 muertos en la... Pero tu cuento es estar cubriendo esto y dar un contexto, porque además hay que dar contexto, hay que dar a conocer cuál es el problema, hay que dar a conocer cuándo empezó la criminalidad a aumentar, en qué momento, y hacer comparativos y decir, Tulum tiene 33,000 habitantes y el 2018 se colocó como los municipios con más alta criminalidad en el país y tal vez en el mundo, con 80 asesinatos por cada 100,000 habitantes, cuando en México en ese tiempo fueron 50 en promedio por cada 100,000. Tulum era alto, pero en el 2019 esa cifra de pronto ha llegado a 40 asesinatos. Durante el 2019 en Tulum se cometieron 40 asesinatos a balazos, sicarios matando gente. Y eso lo colocó, y eso es lo que el poder le molesta. El poder quiere que Tulum, la imagen de las playas, los hoteles de alto nivel, el turismo chic, ecochic, porque además les gusta plantear como que la ecología es maravillosa y se respeta lo que es mentira. Entonces, cuando uno empieza a dar a conocer ese tipo de cosas, la deforestación, el daño ambiental, la destrucción de humedales, y además la criminalidad altísima, la tasa de asesinatos en Tulum en el 2019 fue superior a la de cualquier otro municipio del país. Fue de 132 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Tijuana, el municipio más violento del país, pero con una cantidad mucho más alta de habitantes, resultó con 88 por cada 100,000 habitantes. Pero Tulum tuvo 132. Es altísimo. Eso significa más alta incidencia de asesinatos que en un país en guerra. Ese tipo de datos, estar dando a conocer esos datos cotidianamente, enfrentan a uno a problemas con grupos delincuenciales y con el gobierno, pero también con empresarios. A mí me tocó, si ustedes buscan mi nombre, Héctor Valdés Hernández, se van a dar cuenta de cómo es que yo salí, porque ahí yo me presenté ante el presidente, y yo sí creo, de verdad lo creo, que este país está cambiando. Yo sí tengo esperanzas de que este país esté cambiando. No sé si va a continuar en un buen camino, si se va a frustrar ese cambio, esa transformación que algunos ya. Yo sí creo que está cambiando en principio, porque a mí me salvó la vida el presentarme ante el presidente, el tener la oportunidad de entrar sin conflictos a la mañanera, que me diera la palabra y de tener la posibilidad de exponer. Busquen ahí, entonces, y ahí expuse, y eso fue lo que me salvó la vida, porque sucede que el mecanismo de protección a periodistas hace 7 años me consolaba por teléfono y me decía, ya te vamos a atender. Danos oportunidad, en 1 o 2 meses te vamos a llamar a la Ciudad de México, para que vengas a plantearle al Consejo, el consejo del mecanismo tu caso y se tomen medidas a tu favor. Me hubieran matado ya. Yo tuve que salir cuando un tipo frente a mí me dijo, tú te vas a morir mañana. Un ex jefe de policía el otro día me dijo, oye, ¿dónde estás? Después de muchas llamadas que le contesté,
me dijo, si no te ha salido te voy a mandar 2 personas de confianza para que te saquen. Te van a levantar. Yo tenía la información que ya te habían levantado. Te van a levantar y te van a levantar. Un ex jefe policial. Todo esto yo ya los di a conocer a nivel de denuncias en las instancias, no solo en la Fiscalía de Quintana Roo, también en la Fiscalía General de la República. Todos estos datos son serios, es decir, yo sí creo en las denuncias. Yo en Quintana Roo tengo alrededor de 12 denuncias a lo largo de los años en contra de autoridades. Nunca hicieron absolutamente nada. En la Fiscalía General de la República tengo en los últimos 2 años, me parece que 4 denuncias. Tampoco avanzado. Me acaba de llamar, antes de venir, hace 4 días, un agente de la Policía Ministerial Federal para citarme. Me decía él que me iba el día de hoy, 14 de febrero, en Tulum. El sujeto viajaba de la Ciudad de México, es agente de la Fiscalía General de la República, me habló por teléfono para citarme. Me dijo que era el encargado de mi caso, de la investigación. Y le dije, ¿cómo es posible que usted sea el encargado de la investigación y no sepa que hace ya casi un año estoy desplazado, protegido por el mecanismo, y además nos hemos reunido en 2 ocasiones con el fiscal de delitos contra la libertad de expresión? No sabe, no hay seriedad en sus investigaciones. Este país no ha podido avanzar y bueno, el hecho es de que esta persecución ha llegado a extremos porque yo tuve, además, si ustedes hurgan y hurgan ahí, se van a dar cuenta de que mi nombre aparece también vinculado a una supuesta, no una supuesta, pero existe, investigación por un delito sexual aberrante que se me acusa y por el que yo recientemente sucede que los gobiernos también hacen ese tipo de cosas. A una persona que yo le tenía cierta confianza, la recibí en mi casa y después, sin más, denunció. El día en que yo fui notificado, ese mismo día, minutos después de que me entregaron un documento, empezaron a aparecer publicaciones en todo Quintana Roo y también en el país. Y por fortuna, medios serios, primero la asociación y luego medios serios como la Jornada Nacional, el Economista que también publicó, dieron a conocer que era una campaña de desprestigio. Porque además existen antecedentes y tengo testimonios que en su momento también me presenté como denuncia de que el jefe de asesores, que por cierto se llamaba en ese momento Felipe Ornelas, un periodista, jefe de asesores del gobernador, se dedicó junto con un asistente a llamarle a los periodistas de Quintana Roo que tenían convenios monetarios con el Estado para pedir que se incluyera esa noticia. Cuando apenas estaba como una denuncia que yo aplaudo que este país haya avanzado y todavía le falta muchísimo por avanzar en defender a las mujeres. Eso lo aplaudo. Que se haya interpuesto una denuncia y que se le dé credibilidad a la mujer, lo aplaudo por completo y estoy de acuerdo, aun cuando en este caso a mí en particular me haya afectado lo que yo digo, y esa es una cosa que yo digo, que debo probar ante un juzgado, pero es una campaña también. Y yo aplaudo que esto se haga, pero también, y esa es una cosa que apunto, aplaudo que la justicia, o digo más bien, exijo que la justicia después tiene también que valorar cuando una acusación tenga fundamento. Y eso es algo que después me tocará a mí. Pero lo que les quería mostrar, lo que les quería comentar es cómo pueden ser, primero, privar económicamente, porque los agentes que me apoyaban, empresarios que me apoyaban, me retiraron los apoyos económicos de publicidad. Después me despidieron en el medio del sistema quintanarroense de comunicación social, donde incluso hace varios años fui director general de radio en todo Quintana Roo. Es decir, yo tengo desde los 16 años, tengo 55, desde los 16 años hago comunicación. He sido director de radio, he sido conductor de diferentes programas de información en televisión. Tengo
muchos archivos de audio regados, lo mismo de entrevistas con cantantes, por ejemplo, Celia Cruz, maravillosa mujer que entrevisté en 2 ocasiones, Willy Carrillo, Ventura, Rubén Blades, científicos. Vamos, no soy una gente improvisada y creo yo que el periodismo también tiene que defenderse por ese lado, tiene que profesionalizarse. Tenemos los periodistas que tener responsabilidad en nuestro trabajo. Yo le dije al presidente, si ustedes luego pueden revisar el video, y además lo sostuve, yo reto al gobernador de Quintana Roo, a cualquier presidente municipal que exhiba una prueba de que yo a lo largo de toda mi vida he recibido un chayo, porque tenemos que ser conscientes y hay que reconocer que muchos viven con eso, y algunos viven muy bien, muy bien. Yo tuve un vehículo nuevo en uno que pude comprarme nuevo, y se fueron hace tiempo a decir que lo había comprado el PRI. En ese tiempo yo apoyaba a Yana Morena, todo el mundo lo sabe. Pero se hizo una campaña de que el PRI me lo pagó, y en fin, las campañas son terribles. En este momento les digo, yo tengo un delito penal fabricado, según yo, pero ustedes están en todo el derecho de dudar, porque será un momento cuando a mí me toque contrademandar, pues creo que la justicia también sirve. En fin, el periodismo a veces es sujeto no solamente de amenazas, que ya las hubo, de privación de recursos económicos, de pistolas en la cara, de golpizas, que también las tuve y están en diferentes videos en Tulum en Red, que están en casi todas las plataformas. Golpizas, aculatazos, grabadas, ahí están, bombas a la casa, y tuve que salir a final de cuentas, y ahora todavía, lejos de mi lugar, una denuncia penal fabricada que yo espero librarla, pero que por lo pronto el vehículo que tenía yo, que tenía 2 años de reciente, lo tuve que rematar prácticamente para poder aplicar esa denuncia. Tuve que contratar un bufete de abogados porque si no, lo acaban. Y el periodismo a veces es difícil, pero lo han dicho aquí ya, no hay ninguna otra manera digna de ejercerlo si no es defendiendo lo que uno considera que es verdad. Y luego también es importante es que la verdad también suele tener subjetividades. Uno tiene que comprometerse a lo que uno considera que es lo que ve como verdad, y a defenderla, y sobre todo a no vender nunca su posición a cambio de un recurso económico que en el argot común se les llama chayote, y que debemos ser también suficientemente críticos para reconocerlo. Hay periodistas que viven de eso, que han vivido muy bien y que se han hecho millonarios. Esto es lo que yo quisiera platicarles. Bueno, y también de Guerrero, nuestro compañero Leonardo Martínez. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Martínez, yo soy originario del estado de Guerrero. Tenía más de 30 años viviendo en Iztapas y Guatanejo, donde trabajé en el periódico desde el año 2010, tenía ya 8 años trabajando en el periodismo, en la Nota Roja. Salí huyendo, más bien, el gobierno federal me sustrajo de Zihuatanejo después de que un grupo de crimen organizado rafagueó la oficina del periódico El Despertar de la Costa, y con amenazas de rafaguear la oficina donde yo estaba colaborando, el ABC de Zihuatanejo, así se llama el periódico diario ABC de Zihuatanejo. El gobierno federal me mandó los boletos para que me viniera a la Ciudad de México, me refugiara al mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y dentro de 12 días voy a cumplir 1 año como refugiado. En Zihuatanejo dejé mi familia, dejé mis trabajos, tuve que renunciar mis 3 trabajos que tenía, que era el Radio Capital, donde tenía un programa de noticias en matutina, el periódico El Sol de Acapulco, donde mandaba notas rojas todos los días, y el periódico ABC de Zihuatanejo, donde ya tenía 8 años trabajando en ese medio. Desgraciadamente tuve que salir
Zihuatanejo por cuestión de seguridad para poder salvaguardar mi integridad física, ya que el crimen organizado me había enviado mensajes por WhatsApp que me iban a levantar, me iban a asesinar y sobre mi cuerpo me iban a poner una cartulina acusándome que tenía nexo con el crimen organizado. Todo esto se derivó porque en la zona turística que es Iztapas y Zihuatanejo se publicaban notas rojas. Después de ese incidente, hasta la fecha no hay publicaciones de notas rojas, no hay notas policíacas, solamente notas turísticas, boletines de gobierno, reportaje que hacen los compañeros reporteros de deportes, cultura, política, y de policíaca notas leves que no afecte al cártel que domina esa zona turística, que son dos grupos del crimen organizado, que son los Yagras y el grupo del cártel de Jalisco de nueva generación. Los dos que están en casa en Iztapas y Zihuatanejo, y de ese lugar tuvimos que salir 3 compañeros, uno huyó hacia Michoacán y los otros 2, que es mi compañero Elizar y yo, que nos trasladamos a la Ciudad de México. Él se tuvo que regresar por una persona casada con familia y yo me tuve que quedar. Ya tengo 1 año, hay una denuncia penal en la Fiscalía General de la República y esperando que el gobierno me dé una solución para poder regresar a mi lugar de origen. Desafortunadamente la Secretaría de Gobernación no tiene un programa para las personas desplazadas como mi compañero Omar, mi compañero Héctor y mis otros compañeros que somos desplazados. No tenemos un retorno de vida todavía, no hay un programa implementado para mis compañeros periodistas desplazados. Bueno, les voy a contar un poco de lo que me tiene hoy a mí desplazado. Yo inicié a trabajar en los medios de comunicación en el 2004. Yo soy empírico completamente, no tengo más que parte truncada de la educación primaria, pero pues me hice sobre la marcha como muchos. Yo inicié en el área de laboratorios de un periódico. Yo era el que revelaba los negativos para pegarlos en la plancha y hacer el periódico. Posteriormente fui vendedor de periódico, lo digo con mucha honra. Fui ascendiendo poco a poco hasta que comencé a agarrarle el mundo a lo que era ser reportero. En el 2009, cuando se dio la ruptura entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Nuevo Beltrán Leiva, nosotros, con el compañero que apenas iniciábamos en esto, pues nos tocó vivir la guerra que hasta hoy sigue, porque el cártel de Nuevo Beltrán Leiva nos amenazó. Nos dijo que no quería que publicáramos nada de lo que pasara. Entonces comenzamos a tener una autocensura. Primero fue de cosas muy sonadas, después era de todo. En el 2010, tras ir a tomar una fotografía a una comandancia de la Policía Ministerial y llegar al periódico y empezar a redactar la nota, me hablan por teléfono un número desconocido, contesto y me dice: ¿sabes qué? Soy tal persona y no quiero que saques la nota que acabas de ir a cubrir porque te voy a cortar la cabeza, man. Obviamente yo no le creí y yo le dije: mira, puede hablarme cualquier persona y decirme que es el Chapo Guzmán, no tengo por qué creerle, le dije. Entonces me comenzó a mentar la madre y a decirme palabras antisonantes y decirme que si no creía se iba a meter y que me iba a matar. Entonces me di cuenta que estaban afuera y de manera por subsistencia le digo: mire, a mí alguien me mandó llamar, dígale a ese alguien que me mandó llamar, pues que me llame y me diga que no puede salir la nota. A los 5 minutos me habló el comandante y me dijo: no saques nada, ya vinieron, se los llevaron a los detenidos, se los desarmaron, no saques nada porque te van a matar. Y me vuelve a hablar otra vez la persona esta, le contesto, ahora sí con miedo, y ya no sabía qué decirle. Finalmente me dijo que me iba a perdonar la vida, pero que era la última vez que yo le contestaba así. Obviamente en ese rato, con todo usted el mundo, lo digo fue a parar al baño, porque me dijo: pues ahorita que llegaste me andabas cayendo de la moto, ¿verdad? Y efectivamente como llegué me andaba cayendo de la moto.
Me asomé por la ventana y me dice, ¿por qué te estás asomando por la ventana? Y fui, me hundí en el asiento de la computadora y me quedé. No sabía qué hacer. Le hablé a mi jefe y le dije, ¿sabes qué está pasando esto? Y no publiques nada. Fue la primera amenaza fuerte hacia mi persona. A los 2 años logré cubrir la depredación de material pétreo de un río. Me levantaron. Me tuvieron 1 hora secuestrado. Me quitaron la cámara, me borraron todas las imágenes, quemaron la memoria de la cámara con un encendedor. Me soltaron aproximadamente como a 10 kilómetros de donde me había levantado. Me vine a la casa, hablé con mi jefe y le dije, ¿sabes qué pasó esto? Me comenta, no publiques nada, te vas a meter en problemas. Fue la primera vez que yo tuve que ver directamente con gente armada, porque los había visto de manera discreta, pero esa vez iba yo en medio de un tipo aquí con AK-47 y otro tipo de este lado, y yo agachado esperando a ver qué pasaba conmigo. Pero aún así no dejé de hacer periodismo. Dije, es parte del show, no soy el primero que levantan, a muchos de aquí levantados, es que yo no podría ser la excepción. A los 2 años, por publicar una nota acerca de un diputado, el editor del medio cambió algunas cosas y el presidente municipal me mandó levantar. Me dieron una golpiza, pero desde que me subieron a la camioneta ya me iban golpeando y me dijeron, a ti ya te llevó la chingada. Y me pusieron en la latera de la camioneta con la camisa tapándome la cara. Desde que me subieron me iban golpeando. Llegamos a un paraje solitario, me bajaron y me encaron y uno de los tipos le dijo, mátalo. Y cuando le dijo, mátalo, le dije, bueno, dime por qué me vas a matar. Porque hasta yo no sabía qué había pasado. Y yo, dime por qué me vas a matar. Yo, porque creo que tengo derecho, como última voluntad, a saber por qué me vas a matar. Y me dijo, no tienes derecho a nada. Pero alguien que me conocía desde niño, que era parte de la delincuencia organizada, que no podía hacer nada porque yo no veía que estaba serio, nada más agachado, dijo, pues dale chance de que se defienda, ¿no? Y sacó un periódico y me dijo, te voy a matar por esto. Y me mostró un periódico donde yo me había escrito y empecé a pelear. Me salió que no, yo solo lo escribí y te lo puedo mostrar. Yo te puedo demostrar que no escribí esa nota. Me dijo, ¿cómo lo puedes demostrar? Pero para esto me han dado una golpiza, me tenían esposado, me vamos hacia casa. Le digo, vamos donde hay internet, abro mi correo y te muestro que yo no escribí esa nota. Y me dijo, si estás ganando tiempo, dice, te iba a dejar ahí tirado, pero si estás ganando tiempo te voy a desaparecer. Porque para ese momento el ejército ya andaba buscándome porque me levantaron de un lugar céntrico. Digo, va. Yo sabía que no había escrito la nota, porque así como estaba, porque me habían cambiado nombres. Nos fuimos a una parte alta de un cerro, abrimos mi correo, lo vio, le habla por radio al jefe de ellos y le dice, oiga patrón, ya tenemos al periodista aquí, dice, ya lo íbamos a ejecutar, dice, pero dice que no escribió. Dice, ¿cómo no? Si ahí está su nombre. Dice, es que ya abrimos un correo, así. Y él no escribió. Entonces, ¿quién sería? Yo le dije, pudo haber sido mi jefe, pero tampoco no le eché la culpa. Me dijo, dame el número de tu jefe. Les di el número de mi jefe, no contestó el teléfono. Pero ya que me quería le dijo, el patrón, ¿sabes cuándo tiene una golpiza? Suéltalo. Entonces le dijeron, ya tiene la golpiza. Bueno, entonces suéltalo. Y me dejaron ahí tirado. Me limpié la tierra porque me dejaron tirado en el monte y me fui caminando. Y en ese rato le renuncié al que era mi patrón, que sabes que no quiero saber nada de tu medio, aquí está algo porque me pusiste en riesgo y no se vale. Esa es una de las principales situaciones con las que tenemos que batallar nosotros. Los medios nunca nos van a responder. Los medios te matan y si acaso te hacen una escala. Y si te va bien, ponen algo para tu escuela y se acabó. No se hace cargo de tu familia, no se hace cargo de tus... No tienes prestaciones en pocas palabras, en los medios no hay prestaciones.
le renuncio y me dice, ¿sabes qué? No, tú eres el único periodista que está ahí, tómate unos días de vacaciones y llévatelo de relax. Ese fue el segundo levantón y de verdad yo tengo problemas hasta hoy psicológicos porque no es fácil que te pongan un cuerno hecho en la cabeza. Yo esperaba sentir nada más el golpe porque sentía donde me pegaban con la boquilla del rifle y honestamente cuando pasó todo eso yo dije, creo que es hora de dejar el periodismo porque ya me está causando problemas mucho más graves, ¿no? Pero yo mismo me dije, yo no estoy haciendo nada mal, estoy haciendo un trabajo con ética, porque así por procurar conducirme así. Hasta hoy no hay nadie que me pueda decir que yo le he pedido dinero o que yo hice una nota a modo. Yo siempre que hacía una nota que tuviera que ver, por así decirlo, con una denuncia ciudadana, siempre iba a ver a la persona y decía, oye, están denunciando esto, ¿qué onda? ¿Tú qué opinas de esto? No era de los que primero daba el golpe y después iba a preguntar, porque no se vale. Entonces, hasta hoy no tengo nadie que me diga que yo he pedido dinero, por lo tanto decía, no es malo lo que estoy haciendo, lo que yo hago es algo que no se atreven muchos a hacer. Entonces, continúo en el periodismo. Eso fue en el 2014, pero en el 2017 empezó una guerra entre dos cárteles y yo trabajaba en un municipio, pero vivía en otro. Entonces los del municipio donde trabajaba querían que yo sacara todo lo que ellos hacían, pero no querían que sacara lo que los otros hacían. Entonces comencé a tener un conflicto porque yo les decía, oye, es que aquellos también me presionan, al punto que me dijo, pues ve a quién le tienes más miedo, si a nosotros o a ellos. Dejé de publicar notas por meses. Había muertos, había balaceras, había levantones. De hecho, el levantón nunca publicó. Dejé de publicar completamente. Pero los medios no lo entienden. Mi jefe me decía, es que tú me tienes que traer la nota y tienes que tomarle fotos hasta de carita, me dice. Porque es la tónica en algunos medios. Total, así me aventé en 2016, 2017 con esa disyuntiva de no saber qué hacer, para dónde darle. Y comencé a ver que había algunas cosas que no estaban bien cuando me empezó a entrar temor de que se dieran cuenta que yo trabajaba por un medio. Un chaleco como el del compañero que aquí decía la razón social del medio y atrás también, me lo quité y solamente me quedé con una playera que decía el medio. Después, cuando las cosas se agudizaron más, también me quité la playera, solamente tenía una credencial para identificarme que era de un medio. Pero eso era como un presentimiento que ya me estaba dando vueltas y vueltas y vueltas, a tal grado que cuando me hicieron matar esta última vez, un policía que en paz descanse, que me consideraba su amigo, porque si no me hubiese dicho, me habló por teléfono y me dijo, 20 de agosto, brother, hay la orden de matarte donde te encontremos. Yo no sé qué hayas hecho, pero hay la orden de matarte. Yo creí que era una broma. Le dije, ¿estás jugando? ¿Qué pasa? Me dice, no, ¿es en serio? Nos dijo fulano, venga, así, que cuando te encontremos, te levantemos y te van a matar. Nosotros como periodistas, y es algo que a lo mejor ustedes no saben, muchas veces tenemos contacto con la delincuencia organizada por cuestiones de seguridad, si ustedes quieren, porque ellos muchas veces nos dictan qué es lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Entonces, yo le hablé al jefe de plaza por teléfono para preguntarle qué pasaba, porque yo no sabía. Dije, ¿qué hice? No me contestó. 3 llamadas y no me contestó, y a la tercera llamada dije, esto ya no. Y ya me quedé hasta apagué el celular. Después me di cuenta que no me contestó porque pues ya había dado el orden. Finalmente, después de todo eso, vine a parar a la Ciudad de México, donde todavía, eso fue en agosto, todavía en octubre, volví a recibir amenazas por una nota que yo no hice, pero dijeron, es que tú filtraste la información. Omar, yo creo que ahí es importante algo que una vez platicamos tú y yo, que ya sabías todo eso de que te andaba buscando, pero me platicaste que llegabas a tu casa y viste de lejos. Sí, o sea, vi que estaban de repente 10 días y me fui a Lázaro Cárdenas
Ahí contacté al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De verdad, es algo muy lento el que te saquen de un lugar. Nosotros estamos tratando de agilizar eso porque eso pone en riesgo a los compañeros. Entre más largo sea el tiempo que te tienen escondido o que tú te escondes, corres más riesgo de que te puedan agredir, ¿no? Pero hay algo que quiero comentarles. Hace rato estuvo aquí la persona. A nosotros, una abogada que fue presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, que se llama Perla Gómez Gallardo, ella en repetidas ocasiones cuando nos dio algunas conferencias en el estado de Guerrero nos decía que después de las amenazas siempre vienen las agresiones, siempre. Después de que te amenazan, te la van a cumplir. Y desafortunadamente somos el único gremio en el país al que le avisan que lo van a matar, porque a los transportistas no les avisan, a los industriales no les avisan, a nosotros sí, te voy a matar, bájale. Esa es la amenaza, pero muchos no la creemos de verdad. A lo mejor los compañeros que han matado los han matado porque no creen cuando les dicen, te voy a matar. Y yo de verdad dije, es la tercera. Y la tercera en la vencida, dije, si las otras veces fue así de manera improvisa que me sustrajeron, dije, bueno, me están avisando y tengo que ir. El desplazo a mí me causó un conflicto tremendo. Yo estaba despuntando de manera profesional porque estaba trabajando en un canal de televisión. Yo era el que daba la nota roja en un canal de televisión. Trabajaba para 3 portales escritos en internet y trabajaba para un medio electrónico, que es el medio donde el compañero trabajaba también. O sea, mi vida laboral prácticamente estaba resuelta. Yo ganaba más de 11,000 pesos al mes. Resuelta. Yo en el periódico tenía 9 años trabajando, dije aquí me voy a jubilar, tengo seguro social, etcétera, etcétera. Cuando pasa esto me quedo sin ningún trabajo. Y encima, mi familia, que era mi pareja, me dice, ¿sabes qué? Yo por eso cuando te levantaron la primera vez, cuando te golpearon, yo te dije que te dejaras eso. Así es que es tu problema y ahí te ves. Entonces, pierdes familia, pierdes trabajo, pierdes amigos, pero aparte pierdes tu identidad porque yo llegué a la Ciudad de México, a mí la Ciudad de México no me gusta. Llegué a la Ciudad de México a un lugar caótico, lleno de gente que no conozco, de gente que no sé si cuando vienes de provincia lo primero que piensas es que te van a hacer algo. Y efectivamente así fue a mí, como a los 2 meses me robaron mi teléfono y me dejaron ahora sí en el limbo, porque digo, todos los que traemos teléfono sabemos que prácticamente el teléfono es nuestra vida. Entonces, cosas como esas son las que provocaron el desplazo y las consecuencias que hoy sufrimos los que estamos desplazados es estar en el olvido, porque la mayoría de nosotros dejamos de trabajar. Poco a poco vamos agarrando nuestra, ¿cómo se puede decir?, rutina que teníamos antes, pero jamás va a ser igual. Yo si regreso hoy a Ixtapas y Guataneco, tengo que empezar de cero, sin trabajo, porque aparte nadie me va a dar trabajo a alguien que estuvo con medidas cautelares. Porque como desconocen los procedimientos y desconocen todo lo que se hace, piensan que estar bajo protección federal es que tú eres un soplón, cuando no es así. Yo mi denuncia que puse, la interpuse hasta como los 7 meses, 8 meses más o menos, porque yo tenía miedo. De mis agresores ya hay muertos 3, pero faltan todavía como unos 5. Y falta el jefe de plaza. El jefe de plaza ahí sigue, incluso ya se alió con el cártel de Jalisco y está muy extendido. Difícilmente vamos a poder regresar. Entonces, el desplazo lo que causa, entre otras cosas, es la pérdida prácticamente de todo. De todo. Pero encima de eso, todavía llegamos a la Ciudad de México y comenzamos a ser revictimizados por las autoridades. Hay autoridades que, de acuerdo a la ley, deben de proporcionarte muchísimas cosas y no te las dan. Muchos compañeros por eso se regresaron o dejaron de ejercer el periodismo. Y finalmente, el programa del mecanismo hasta coadyuva con los deseos de quienes un día nos desplazaron,
porque nos acallan. Y el objetivo de quien un día quiso que dejaras de publicar se cumple. Se cumple porque hoy yo no publico cosas del municipio donde salí huyendo porque tengo miedo de que le hagan algo a mi familia que todavía se encuentra allá. Entonces, se cumple, no es una opción el desplazo, sin embargo, es lo que nos salva la vida hoy, porque si él no se hubiera salido, él estuviera muerto, si él no se hubiera salido, él estuviera muerto, si yo no hubiera salido, yo estuviera muerto. Y fueron nomás de la estadística. Entonces, esa es una consecuencia, el que estemos fuera, de las políticas de Estado mal implementadas. El Estado mexicano está obligado, de acuerdo a los tratados que ha firmado durante décadas, en asegurar tu labor periodística, pero no lo hacen, prefieren crear un programa como es el mecanismo, pero no te dan seguridad. Yo muchas veces he dicho, a mí dame seguridad y yo me regreso, yo era feliz en mi lugar. Yo ya me conocía en medio mundo, sabía a dónde ir, a dónde no ir. Hoy acá estoy en una jaula de oro, esa es la realidad. El mecanismo te da un departamento con todos los muebles que tú puedas imaginar, te da comida, pero no puedes hacer nada. No puedes decirte, yo si me quiero regresar a mi lugar pierdo las medidas, porque es una ley, las pierdo. Pero imagínense nada más, yo en lo que tengo desplazo, el año antepasado, mi hija la mayor tuvo una bebé y a los 10 días murió y no pude ir a su sepelio. Hace menos de un mes ejecutaron a un primo hermano mío que yo crié desde que era niño y no pude ir a su sepelio. O sea, son cosas, no pude estar con la familia. Yo les dije, ¿saben qué? Me van a dar seguridad porque me iban a dar 10 agentes de la Guardia Nacional para que fueran conmigo. Mi familia me dijo, no, es que no te queremos acá. Porque cuando tú te vayas, nos vas a dejar el problema. Van a decir que por qué llegaste al mar. Aparte dice, acuérdate que lo ejecutaron. Y no fui. No fui. Y si se llega a morir otra persona cercana a mí, tampoco voy a poder ir. Entonces, esas son las aristas que hay malas dentro del desplazo. O sea, lo bueno es que te salvan la vida a ti, pero te la arruinan al mismo tiempo. Y finalmente se cumple el objetivo de que no quiso que siguieras tú hablando. Porque hoy, si ustedes se meten en internet y buscan el municipio de Petatlán, se van a dar cuenta que es un municipio donde solamente se publican notas de lo que hace el gobierno, pero ya no hay denuncias. Antes yo publicaba la caza furtiva de tortugas, publicaba la devastación de los bosques, el saqueo de los mantos acuíferos. Hoy nadie denuncia nada de eso, porque ya no hay quien los escuche ni quien les denuncie. Entonces, finalmente el desplazo no es la solución, y lo que sí ha causado es que día con día crezcan los municipios, más bien crezca el número de municipios que hoy son zonas silenciadas completamente, donde ustedes como ciudadanos, y lo digo porque hace poco menos de un mes y medio hubo un caso de unos turistas que se atrevieron a irse a Ixtapas y Guatanejo por una zona de la tierra caliente del estado de Guerrero y estuvieron desaparecidos como 6 días, ¿no? Como 6 días. ¿Pero por qué se fueron por ahí? Porque no tienen información, no saben qué es lo que está pasando ahí. Porque si tú tienes información, no vas y te metes a un municipio que sabes que es riesgoso. Vuelvo a lo mismo, finalmente, el objetivo de quienes un día quisieron acallarnos se cumple, porque ya no hay quien informe. Y me lo han dicho así tajantemente. A un compañero yo le dije, oye, ¿por qué no vas a cubrir las notas? Y me dijo una palabra muy grosera, es que no estoy. Digo, sé que si yo sí estaba. Dice, no, pero tú eres el que tenía más valor de estar allá, porque yo después de 2 levantones yo no hubiera salido de ahí. Pero es que realmente yo siempre sentí que no estaba haciendo nada indebido, que mi labor era con ética y apegada al derecho. O sea, siempre lo he sentido hasta hoy, que digo, lo que me pasó no fue mi culpa. Yo no soy el delincuente, yo soy un comunicador, soy un periodista que diariamente tenía que hacer 4 notas porque tenía que llenar una página. O sea, yo no soy el delincuente. Y si ando huyendo no es porque sea delincuente, es porque el Estado mexicano no me garantizó las medidas de seguridad para poder ejercer el periodismo, cuando es un deber
que como mexicano tengo, y aparte, mi labor lo amerita. Y del compañero Servando Martínez, él no es periodista desplazado, pero es delegado de la asociación allá en el estado de Guerrero y también del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. Viene con ellos en un acto de solidaridad y también trae un mensaje de solidaridad para todos los desplazados. Sí, buenas tardes. Acompaño aquí a los compañeros para saber sobre pues, las historias de todos los que han sufrido un atentado, amenazas, agresiones. Y en Guerrero pues, me han pedido y dado la oportunidad para ser el delegado y empaparnos del trabajo que se está realizando para poder exigir un respeto y se pueda ejercer la libre expresión sin ningún problema. Yo creo que en la medida que nosotros vamos avanzando con el tiempo en el periodismo, nos vamos dando cuenta de muchas cosas. Los compañeros desafortunadamente han sido amenazados por la delincuencia organizada. En mi caso, yo he sufrido amenazas y agresiones también, pero por parte de los gobernantes. También por los mismos compañeros. Creo que son tres factores importantes que he podido yo detectar y vivir, que es la delincuencia organizada, la delincuencia del poder que se esconde en la burocracia y también que en ocasiones los mismos periodistas son los que vulneran el trabajo y también te ponen en unas situaciones de riesgo por cuestiones de envidia, por cuestiones que realmente pues no van a abonar a nada más que a un ego que perjudica al gremio. Yo tengo una página que se llama SMP Noticias. Yo ejerzo el periodismo desde el año 2002. Saqué hace 2 años una sección que se llama Chingaquerito y pues busco la manera de dar a conocer las noticias de una manera chusca. Y pues la primera amenaza que yo tuve fue por parte del gobernador Héctor Astudillo Flores, que me mandó a otro funcionario que tú crees que es correcto. Hace 4 meses nosotros también en el sindicato, en la delegación 25 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, por parte de otro grupo de compañeros sufrimos agresiones para despojarnos del edificio de la delegación. Y bueno, por cuestiones personales, creyeron que ese edificio pues, les pertenecía a todos los periodistas de Acapulco. Sin embargo, pues nosotros durante más de 30 años hemos tenido pues, ese inmueble en donde están las instalaciones de la delegación. Afortunadamente ya se recuperó el inmueble, los compañeros que nos agredieron, hubo una conciliación, una plática, lo entregaron, pero sin embargo ahí está la agresión de los mismos compañeros que también pues, viene a desvirtuar el trabajo. A mí me da gusto ver a muchos jóvenes, desafortunadamente escuché hace rato que les prohibieron a algunos estudiantes venir a la presentación pues de una ponencia que habla también sobre la libertad de expresión y la denuncia sobre pues, un abuso de poder. Pero me da gusto que se interesen en este tipo de talleres. Yo agradezco a los organizadores por este tipo de actividades que fomentan pues una participación y sobre todo que nos enseñan cosas que a veces nosotros no imaginamos en el sentido de lo que podemos ser objeto. Aquí han estado panelistas y presentadores, periodistas de renombre que ya han dejado un legado durante muchos años y que eso nos sirve para poder entender cómo va evolucionando el periodismo con las tecnologías y que nos van a servir de precedente para tener un pasado que nos pueda permitir tener una conciencia en el presente y también poder imaginar que en el futuro pues las cosas pueden cambiar. Sin embargo, la solidaridad con los compañeros y vamos a seguir sumándonos a los trabajos para fortalecer la libertad de expresión. En Guerrero tienen un amigo, un servidor, y cuando gusten, ahí estamos a sus órdenes. Y su trabajo, háganlo con pasión, no se callen. El miedo sí llega a aturdirnos un poco.
Sin embargo, hay que dejar huella y hay que sembrar algo que creamos que va a servir. Y yo les reitero pues mi felicitación por estar aquí y me despido con esta frase, ¿no? Hay que generar lo que deseamos. Buenas tardes. Yo quiero puntualizar algo que se me pasó, que ustedes van a ver de manera muy recurrente. Siempre que agreden a un compañero, que lo matan o lo hieren o es amenazado, siempre atrás de ese tipo de situaciones viene una campaña de letalización por parte del agresor, del gobierno, o hay veces de los mismos compañeros. Porque, sí, es que hay algo. Por ejemplo, si a mí me cae mal un compañero y le pasa algo, yo lejos de solidarizarme por ser de la prensa, digo, qué bueno que le pasó. Muchos lo hacen y eso provoca y da pie a que tus agresores te utilicen a ti para poder estar denostando al compañero y de estar diciendo, es que andaba así, es que andaba asado. Y no es así. Por ejemplo, yo siempre he sido enfático en esto. Yo nunca, y pongo a Dios por testigo, nunca recibí un solo centavo de los cárteles. Nunca. Recibí muchas órdenes, muchas. Órdenes que no eran si yo quería obedecerlas, eran que las tenía que cumplir. Mas, sin embargo, cuando yo salí huyendo de ella, un compañero en un chat donde estábamos me dijo, pero si eran tus amigos. Y yo, de manera muy molesto, le metí hasta la madre. Le dije, ¿cómo que eran mis amigos? ¿Cuándo me viste bebiendo con ellos, departiendo? No, pero te llevabas con ellos. A ver, que me llamaran por teléfono para darme órdenes, no es que yo me llevara con ellos. En las primeras ocasiones que empezaron a llamarme por teléfono, yo no quería contestar, porque sabía que eran números de delincuentes. Y en una ocasión me mandaron un señor, ¿contestas o voy por ti? Tuve que tener un teléfono de esos LG que cuando los hables suenan, lo abro y contesté. ¿Por qué no me contestabas el teléfono? Le dije, es que traía el teléfono en silencio. Y me dijo, todas las veces que te llamé. Le dije, sí. Digo, pero le pido una disculpa. Entonces, yo no tenía nada que ver con ellos. Y muchas veces los compañeros que son agredidos terminan siendo denostados y ridiculizados y expuestos por los mismos compañeros periodistas. O sea, la criminalización es tan fácil hoy que si a mí el compañero Joel como periodista me cae mal y lo matan y le dejan una cartulina, porque así es como se maneja la delincuencia organizada, yo doy más crédito a la cartulina donde digan que él es delincuente que a su trabajo periodístico. O sea, a las investigaciones o a las notas, dice, oye, pero es que el compañero investigaba sobre delincuencia organizada o publicaba cuestiones de seguridad. Doy más crédito a esa cartulina porque me conviene. Pero no me pongo a pensar que al rato yo voy a estar en ese lugar, porque esto cambia. Y ahorita está un cártel y ahorita le caes mal a un cártel, pero al rato le caes bien a otro, le vas a caer mal tú a otro cártel. Entonces aquí la situación es que de donde debe de venir la solidaridad y de donde debe venir la comprensión hacia nosotros es el mismo gremio, pero el mismo gremio, y ayer lo escuché en un ponente, el mismo gremio es quien te pone la estafeta, o más bien la etiqueta de que tú eres quien dijeron que eres, aun cuando no sea así. Y lo estamos viendo con casos. Al compañero, ahora que lo criminalizaron, una persona que él dice, yo consideraba que era una persona con mucho respeto, entonces fue la primera que sacó la nota, un investigador. Y como él, hay decenas de casos de compañeros que han sido criminalizados, que han estado en la cárcel, y los medios de comunicación son los primeros que publican eso. No se van para atrás, no empiezan a ver qué es lo que publicaba, si de verdad trabajaba o no trabajaba. No, se van por lo más fácil. Entonces,
Hay que puntualizar eso, porque cuando ustedes vean que matan a un compañero, van a empezar a ver eso, las notas de que incluso es que era amigo de fulano, es que era esto, es que era lo otro, pero nunca van a ver que un medio diga, es que el compañero estaba investigando algo sobre trata de blancas, sobre, ¿cómo se puede decir? Cuestiones de minería aquí, por ejemplo. No van a oír eso, van a oír todo lo negativo. Y lo primero que tienen que hacer ustedes es crear una duda razonable sobre lo que están escribiendo acerca de él y ver de quién viene. Si es, a ver, este compañero siempre ha sido chayotero, siempre ha sido de los que cobran en el gobierno. Tengo que dudar. Porque a raíz de eso es que ha incrementado el número de compañeros agredidos, porque el gremio nunca ha estado unido. Nosotros es lo que estamos intentando hacer, unir al gremio, que es algo muy difícil, de verdad, unir voluntades, y más unir a los periodistas que se creen plumas sagradas es un rollo, porque nadie es tonto, todos son listos. Entonces, esa es una cosa que tenemos que ver con lupa, a ver, compañero, qué hacía, qué se dedicaba, porque de lo contrario vamos a hacer prejuicios, en primer lugar, y en segundo lugar, imagínense qué feo es hablar de un compañero que está muerto, que ya no se puede defender, que tú puedes decir lo que tú quieras, pero ya no se puede defender. Muy bien, pues existen muchas cosas en torno a este tema, que son los periodistas dispersados y agredidos. Existe una fiscalía inicial para la atención de delitos en agravio de la libertad de expresión, que por ejemplo en el caso del estado de Hidalgo está prácticamente desaparecida. Existe un comité técnico del mecanismo de protección a periodistas que se supone está integrado por representantes, dos representantes de los periodistas, dos representantes de defensores de derechos humanos, un mecanismo que a veces se ocupa con fines incluso de carácter político. Si tú le caes bien, a lo mejor no te da protección, a lo mejor no. Hace unos días platicábamos el compañero de que retiraron las medidas de protección en Michoacán. Sí, está en riesgo su vida. Sí, incluso después de que se las retiraron, ha recibido alrededor de 9 agresiones. Las dos más fuertes fue que él, en su calidad de reportero, denuncia las anomalías en el ayuntamiento municipal y la policía va y lo detiene. Y el compañero dice: yo acepto que fumo marihuana, pero yo no traigo un kilo encima. Y esa vez se lo llevaron detenido, y aparte de ponerle marihuana, le pusieron armas y lo acusaron de un montón de cosas, pero finalmente se vio el dolo, porque si hubiese sido así lo hubieran consignado. Tardó como 24 horas en la cárcel, violaron sus derechos constitucionales, porque cuando te detienen, inmediatamente te tienen que poner a disposición del Ministerio Público, porque fue la policía municipal. Violaron sus derechos de libertad porque lo tuvieron detenido. Y aparte, lo difamaron porque dejaron que otros tomaran fotografías de él y salieron en algunos medios. Y esto fue gracias a que una persona que es de aquí de Hidalgo dijo que le quitaron las medidas cautelarias. Una persona que es de aquí de Hidalgo. Sí, una persona que a lo mejor muchos conocen y que se lo puede decir en su cara. Es una catedrática que se llama Elsa Ángeles. Ella es parte del mecanismo, del consejo del mecanismo. Ella estuvo a un lado de mí en la mesa del mecanismo, porque yo soy representante de compañeros ante la Junta de Gobierno, y ella indicó que le quitaron las medidas. ¿Sí? Es que el compañero, cuando fue a la Junta de Gobierno, él expresó que había algunas cosas por las cuales él no tenía confianza en el mecanismo, ni en la Fiscalía General de la República. Pero los consejeros, que su obligación es velar por el bien de los compañeros agredidos, debieron haberle preguntado: bueno, ¿y por qué tú no confías en el mecanismo ni confías en la Fiscalía? Y debieron haber escuchado lo que él decía, ¿no? Y no lo que ella dijo. Ella lo dijo: pues si no confías en el mecanismo y no confías en la Fiscalía, que te quiten las medidas. Y le quitaron las medidas. Así. Muy bien. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta para nuestros panelistas. Es un tema muy interesante. Carmen. Más que nada, antes que nada, mi reconocimiento para ustedes. Y me
la autocensura. A mí me tocó trabajar algún tiempo en Tamaulipas, no precisamente como periodista, pero sí en el momento en el que estaba en el ambiente. Entonces, allá se empleó también la autocensura para los diferentes medios, justamente para no meterse en este problema con los grupos de la delincuencia organizada. Desde su óptica, el periodismo va a tener que llegar a ese momento a autocensurarse para poder salvaguardar su integridad, tanto del periodista como de su familia. No va a tener, ya tiene más de 15 años que lo tiene. La autocensura en provincia es un tema muy cotidiano. Y les voy a poner un ejemplo. En una ocasión levantaron a un tipo en una de las calles principales de Zihuatanejo. Y cuando yo escuché por el radio, porque es un radio de la Cruz Roja, que había una persona herida, yo me fui. Y cuando llegué, la Cruz Roja venía de reversa, la ambulancia. Y yo me paro, ¿y qué pasa? Dice, no, ni te metas. Y llego yo y me acuerdo que estaban agarrando a la persona herida, un balazo por aquí, de los brazos y de las piernas, y lo estaban echando en una cajuela de un autobomba. Y yo alcancé a tomar una foto de lejos. Y me voy al periódico. Como a la hora llegó el jefe de sicarios de ahí y dijo, a ver, ¿quién fue el que fue a tomar la foto allá? No, pues yo. A ver, y le habla a la jefa, si sacan la nota, te voy a venir a aventar unas granadas aquí. No sale nada. No salió nada. Después de eso decía, ¿saben qué, chavos? Ya vamos a sacar cosas así. Y dejamos de publicar cosas de esas. Entonces, eso fue en el 2010. La censura ya tiene años que está, y es por seguridad propia. Así de fácil. En pocas palabras, tiene más de 10 años, y a lo mejor muchos no lo han vivido, donde quien te dicta la línea editorial es el narco. Y existen también entidades, algunos medios en Sinaloa, en Tamaulipas, que ellos mismos han decidido no cubrir notas policíacas. Aida. Buenas tardes, pues la verdad, admirable lo que han estado compartiendo hoy aquí, su testimonio y la vida que de alguna manera eligieron por ser periodistas, pero que se tomó otro cauce a partir de sus propias historias. Y me gustaría saber si hay mujeres desplazadas, sí, no, y por qué. A ver, si hay mujeres desplazadas, alrededor de como de unas 20 compañeras. Una de ellas ahorita se encuentra en España. Ella es de Sinaloa. El asunto es que en las mujeres es más complejo, porque les voy a comentar algo. Yo de hombre, yo decido, yo si me pasa algo, me voy, ¿no? Pero la mujer tiene que jalar con el marido, con los hijos. Y aparte de eso, pues estamos desafortunadamente en un país muy machista, así es que el hombre lo que le dice, ¿sabes qué? Y una compañera me dijo, mi marido me dijo, deja de hacer eso, dedícate a otra cosa. Eso fue en noviembre del año antepasado, porque yo le brindé el apoyo para ver su situación a compañeras de Oaxaca, y me la encontré el año pasado y su compañero me tuvo que dedicar a otra cosa. Entonces, si hay compañeras desplazadas, desafortunadamente las compañeras se han dejado de escribir. Se han dejado de escribir. De ellas nada más 2 escriben, de todas las que yo conozco solamente 2 escriben. La mayoría son de Oaxaca, de Guerrero y de Veracruz. No les podemos decir nombres, nada, porque los años se crecían, pero la mayoría son de esos estados. Y de Tamaulipas. ¿Y por qué? De hecho, la compañera desplazada que se fue a España iba a estar con nosotros, sí. Tiene apenas unos días de que... Bueno, les voy a comentar. Mira, por ejemplo, tengo el caso de una compañera que ella publicó un reportaje con transparencia sobre el desvío de recursos del municipio. Y a la compañera, después de que hizo eso, la levantaron y le dieron 10 tablazos. Cuando la soltaron, dice, no manches, no me podía sentar, dice, tuve que irme a la casa, dice, y no le dije nada a mi marido, dice, pero
pues tenemos que hacer el amor. Y ahí vio que tenía las pompas bien moradas y me dijo que qué me había pasado, dice, y le tuve que decir. Y me dijo, ¿sabes qué? Dice, vámonos. Y así se salió. Ella actualmente está aquí en la Ciudad de México. Ella fue de las primeras compañeras que salieron huyendo de Veracruz. Y al igual que ella, se unieron 3 compañeras, 3 mujeres también. O sea, ella y otras 2, porque a las 3 las habían tableado. Pero ellas sí se retiraron del periodismo, porque no quieren saber nada de sus esposos. Definitivamente le dijeron que no. Desafortunadamente, y eso es algo que no hemos visto en el periodismo, creo que quienes llevan la peor parte son las mujeres. Hay el caso de una compañera que fue compañera de nosotros en el mismo medio. Ella la levantaron, la tuvieron 3 días amarrada en un árbol, la violaron. Dejó el periodismo. O sea, hoy sí se dedica a eso, pero desde otra perspectiva, y ella misma cuenta, dice, lo que me pasó a mí es algo que no se lo deseo a nadie. Dice, porque a ti como te levantaron no te violaron, no te pasó. De verdad, ¿no? Porque es lo primero que hacen. Es una forma de humillarte. Es una forma de humillarte. Y desafortunadamente, las compañeras, por lo menos las que yo tenía, eran de todo terreno. Esas de las que ponían sus botitas, esas industriales, y sus pantalones de mezclilla, y vámonos a estar en el sol las horas que tuviéramos que estar. Incluso llegamos ahí, yo fui una vez a plantíos de amapola, y allá andaban en la sierra, caminar en las camionetas de esas todo terreno 4 o 5 horas para llegar a los lugares donde había decomisos. Y desafortunadamente algunas de ellas tuvieron que dejar de hacer periodismo. Otras siguen haciéndolo, pero con una perspectiva más de ya no meterse en broncas. O sea, ya no publican lo que pasa. Hola, buenas tardes, felicidades y respetos para ustedes. ¿Su organización tiene alguna estrategia para que ustedes igual no regresar a su estado, pero poder ejercer a lo mejor ya no la pluma o la conducción o en otro tipo, en otra área, y pudieran proteger ese momento laboral? O sea, que aunque no regresen, pero que sí los puedan proteger laboralmente en otro estado. A ver, para empezar, nosotros somos una asociación no gubernamental. Nosotros no tenemos fondos, mas sin embargo, el año pasado solicitamos a la cuestión esta de radio y televisión que nos proporcionaran algunas concesiones en los estados para que nosotros, si tú eres de Guerrero, a ver, tú te puedes ir a Zacatecas a trabajar, sigues trabajando, pero desafortunadamente no nos proporcionaron nada. Y tenemos un proyecto hecho, un proyecto de cuántas radios comunitarias, porque concesiones comerciales nos pueden dar, comunitarias nos pueden proporcionar para que haya trabajo para los compañeros, porque el gobierno no tiene un programa de reinserción, hasta hoy no lo tiene. O sea, ellos, la reinserción es que pasen 4 o 5 años y que estemos así desplazados, y que a los 4 o 5 años digan, ¿sabes qué? Tu riesgo ya pasó y ya te puedes regresar, ya, aun cuando hayas perdido todo. Yo quisiera que les platicaran algo, Héctor. A ustedes los mueven, pero los dejan ahí como muebles. O sea, eso lo hemos platicado, y a veces les mandan cosas que también hemos visto en qué condiciones. Pero en esto yo sí quisiera, pero sí quisiera establecer algo. Es una autocensura en principio. Yo salí en el 2018, pero sigo publicando cotidianamente para Tulum. Me mantengo permanentemente informado de un grupo de personas que, como mi nombre, hace 10 años mi nombre aparece con mi teléfono en las redes. Claro, por eso ese es un motivo de riesgo adicional, pero no creo que haya otra manera. Y aquí, perdón que lo diga, pero es, si uno quiere ser periodista, también tiene que atenerse a ciertos riesgos y a ciertas limitaciones. Si no hay que dedicarse a otra cosa, porque no hay de otra. En mi caso, y perdonen que lo diga, pero
tengo que decir, eso es una cuestión de autocensura. Yo sigo publicando todos los días notas de donde esté. Ahora mismo publiqué, yo trabajo por cierto para Cuadratín, que son de los organizadores de este encuentro. No he dejado de trabajar para Cuadratín, están mis notas. Están notas de Tulum en red. Las notas críticas de Tulum siguen siendo las mías, pese a todo. Decidí no dejar de hacerlo. Pero además, mis portales se llaman Tulum en red. Ahora tengo uno nuevo que se llama Nación Progresista MX en red. Y varios portales que compañeros que han confiado en mí me han dado la oportunidad de abrirme a sus portales para que yo publique. Pero eso es una cuestión básicamente de responsabilidad, de decisión propia, y creo que en ese sentido no hay que echarle la carga a las autoridades, porque eso es una cuestión de decisión propia. Yo sí, y lo digo porque lo tengo que decir, si no me sentiría mal, la protección que debo tener, que considero yo, que además a mí no me sacó el mecanismo ni me sacó nadie. Yo, por fortuna, tuve la oportunidad, la suerte de entrar a una mañanera y exponerle al presidente. El presidente dijo, hay que revisarlo, y ahí fue. Pero decidí seguir publicando de mi estado, de los problemas de mi municipio y documentándolos. Creo que no se le debe echar la cara. Y por otro lado, las concesiones de radio y televisión son muy complejas, enormemente complejas. Yo fui director de radio durante 3 años, de toda la radio del estado, conozco de las cuestiones. Antes existían los sistemas permisionados, pero ya no, ahora son concesiones y son muy complejas. Y en estos tiempos, les digo una cosa, ya son poco redituables. Se necesita una infraestructura muy grande, se necesitan inversiones muy altas, y ahora mismo las redes sociales dan oportunidad de tener una presencia ante mucha gente. Yo en Tulum en red jamás he mandado una solicitud de etiqueta, tengo por norma no pedirle a nadie que mandarle mensajes para que me sigan y hacer campañas de publicidad, no que chula, y sin embargo tengo más de 80,000 seguidores. Esa es una ventaja. Las redes sociales dan una gran ventaja. En este momento los medios convencionales son difíciles y son para empresas básicamente, y los medios tradicionales no se nutren económicamente a partir de sus medios, sino a partir de negocios alternos que son los que nos alimentan. Y en estos momentos, pues los grandes consorcios son los que están sobreviviendo porque son empresarios muy poderosos que tienen intereses económicos en otros sectores productivos, y de ahí los alimentan, porque los medios convencionales no están generando dinero. A ver, yo quiero hacer un paréntesis. Yo sí seguí publicando. Prácticamente me pararon un mes después del mes, yo volví a publicar. Pero un año y medio después, tras publicar una nota sobre unas narcomantas, yo no sé cómo, el jefe de plaza, más bien el jefe de un cártel, fue el jefe de un cártel, me habló en mi teléfono particular, este que traigo aquí, que es de México, que prácticamente nadie tenía. Me habló por teléfono. Yo no contesto números que no tengo registrados, pero unas 2 semanas antes habíamos atendido el caso de un compañero del área de Europa, Michoacán. Entonces tenía registrado un teléfono con clave 453. Cuando me llaman, yo contesto y me dice, Omar, le dije sí. Y me dijo, soy Nicolás Sierra Santana, no me vayas a colgar, cabrón. Yo ya sabía quién me estaba hablando cuando me dijo eso. Y le digo, no señor, no le voy a colgar. Me dijo, a ver, ¿por qué publicaste las notas ayer de las narcomantas que nos dejaron ahí en Cihuatán? Y me empezó a decirle groserías y a decirme, ya sé que estás en México, pero tu familia está acá, cabrón. Y le voy a partir su madre a tu familia, así es que deja de publicar esos tipos de notas, porque aunque estés allá te voy a ir a la madre. Y ella me dijo, entonces, contradigo lo del compañero,
yo sí tuve problemas y yo sí debo dejar de publicar. Él no los ha tenido, que siga publicando. Yo tengo una denuncia de eso. Yo tengo una denuncia de la fiscalía, pero una denuncia no me va a quitar el que vaya a mirar a mi familia. Si estamos conscientes de eso, ¿no? Y si yo tuviera mi familia fuera, les juro que yo ya hubiera puesto hasta a quienes sé que están detrás de todo esto, pero no lo puedo hacer. Pero sí dejé de publicar. Lo que me consoló después fue que no nada más me amenazaron a mí, también los amenazaron a ellos en esos días, a muchos. Dije, bueno, cuando no era dirigido únicamente para mí la amenaza, ¿no? Pero sí estaba ahí la situación, ¿no? Y la autocensura, hay veces, lo digo así, sí nos salva la vida. A mí me la salvó mucho tiempo porque yo llegué a recibir fotografías de personas que andaban dentro del juicio organizado donde estaban decapitando gente y me las mandaron y decían, mira, publica esto. Y si al rato esa persona me dice que me va a hacer algo a mí, pues obviamente que sí le creo, porque ya vi lo que hizo, ¿no? Entonces no tengo por qué dudar. Y repito, yo sí me autocensuré después porque dije, mi familia está ahí. Y mi familia pues, vale más que cualquier cosa. Tenemos una pregunta más, porque está nuestro ponente esperando. Buenas tardes, mi nombre es Paulina Hernández, soy estudiante de cuarto semestre en comunicación y bueno, no es una pregunta, es un comentario. Primero que nada, reconocer su trabajo y bueno, yo creo que para la mayoría es triste hoy en día saber que la palabra libertad de expresión pues es un sinónimo de peligro, que no existe el apoyo suficiente por parte ni de los medios ni de tal vez servidores públicos para lo que son periodistas y reporteros, quienes son los que están pues, en primer contacto con la gente, ¿no? Pero también creo que la sociedad en general juega un papel muy importante para rescatar lo que es el periodismo real, porque muchas veces a la sociedad se les olvida que los periodistas pues son personas y son humanos, que la autocensura no significa que estén vinculados con cárteles o con grupos del crimen, sino que como ustedes dicen, muchas veces la autocensura les salva la vida a ustedes y a su familia y pues es un trabajo, una labor que merece reconocimiento y que pues les doy gracias por las experiencias que nos han compartido el día de hoy, que pues más que desanimarnos, para muchos pues es una motivación. Gracias. Hola, buenas tardes, soy Itamar, alumna también de comunicación de la Universidad Autónoma, quinto semestre, y verdaderamente cada que escucho estas realidades da miedo, es verdad, porque de cierta manera hay muchos estudiantes aquí y vamos para allá, y lo que quería preguntarles es, más allá de todas estas realidades que vemos, ¿qué nos separa para el futuro? ¿Hay esperanza para nuestra libertad de expresión? Yo te voy a comentar algo. Hace un año fui a dar una conferencia a la UAM, Xochimilco, y casi me hicieron una pregunta igual a la que tú hiciste. Yo les dije algo que les voy a decir a ustedes, a todos los estudiantes. Métanse en la cabeza algo. La libertad que ustedes van a tener en el futuro es como células. No hay alguna cosa. Porque nos ha costado llegar a nuestras familias, tener que abandonar todo, pero aparte, nos ha costado cientos de compañeros que hoy están muertos. Entonces, valoren esa libertad que van a tener, porque muchos compañeros han abusado de esa libertad. Han abusado y desafortunadamente, quienes pagamos las consecuencias somos nosotros. Es lo único que les puedo decir. Hay esperanza y hay, sobre todo en ustedes, la profesión ha tenido muchas carencias. Muchos de nosotros no estudiamos la carrera, muchos de nosotros tenemos carreras distintas. Yo tengo 38 años en esto, pero soy ingeniero que he pasado por radio, televisión,
formación es otra. Hay sobre todo esperanza cuando se profesionaliza esta actividad. Es necesario profesionalizar, es necesario ejercerla con capacidad y con responsabilidad. Es necesario ejercerla con mucha ética, pero eso la da también la formación. Es necesario conocer que la profesión hay que ser crítico sin abundar, sin sacar aristas que son innecesarias, y eso lo van a aprender ustedes. Cuando esa profesionalización se va consiguiendo, se va mejorando también la capacidad de crítica, de análisis, y eso también hace avanzar la comunicación. Yo creo que este país, sobre todo ustedes que están estudiando, tienen una buena posibilidad de avanzar y de dar una mejor información a la gente. Hace tiempo uno tomaba un periódico, sobre todo los tabloides, y le daba, pues, y escurrían sangre, todavía siguen haciendo, y esto es parte del legado de nosotros, los viejos comunicadores, que no hemos tenido la capacidad para superar eso. Ustedes tienen que tener esa capacidad. No, perdónenme, pero no quiero contradecir a nadie. No se abusa de la libertad. La libertad se ejerce y se ejerce con responsabilidad. También la autoridad tiene, yo digo, y lo he dicho siempre, si yo caigo en un delito, que me acusen, se lo digo yo, si yo publico una falsedad, que me acusen. Si publico un decapitado sin pudor, yo no lo hago, me acusen. Y que me acuse la autoridad y que me acuse el público, porque lo que debía haber hecho es no publicar. Es no publicar eso. Hay suficiente capacidad en la palabra escrita, dicha, para hablar de tragedias, para hablar de dolor, sin necesidad de exponer eso. Es en el caso de los feminicidios. Uno puede hablar de lo que le pasó a esta chica terrible sin someter a la vejación con una fotografía. Nosotros hemos tenido la incapacidad como periodistas de no usar la palabra, la capacidad de conmoverse a los demás, la capacidad de describir el horror, y nos hemos ido por lo fácil. Eso es vergonzoso para la profesión, y yo espero que ustedes no lo hagan, porque esas son muchas limitaciones que hemos tenido nosotros y que tienen que superarse, y lo van a superar ustedes con una formación mejor. No estudien a la ligera, lean, infórmense, sean críticos, no permitan que las mentiras, no permitan que las verdades a medias los hagan formarse y los hagan seguir eso. Ustedes tienen esa capacidad. Nosotros, los periodistas viejos, hemos caído en visos que no se deben seguir. No se deben seguir. Y, yo sí quiero ser autocrítico. Nosotros a veces nos jactamos de eso y somos irresponsables. La autoridad debería también a veces fijar responsabilidades en contra de nosotros. Vamos a cerrar con un mensaje de Omar Bello Pineda. Tenemos también unos mensajes por parte del comité organizador. Yo quiero recomendarles a quienes están estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación que salgan a la calle, que cuando hagan una nota, un reportaje, una crítica, vayan a la calle, que tengan la sensibilidad de escuchar a la sociedad, porque les voy a decir una cosa, nosotros los periodistas educamos, cuando nosotros escribimos, educamos, así es que si queremos una sociedad con valores, una sociedad con críticas, o una sociedad que sea pusilánime, nosotros vamos a educar así. Así es como nos educaron a nosotros en las décadas pasadas. El periodismo educa. Así es que si tú quieres una buena sociedad, comienza por escribir bien, por hacer bien tu trabajo. No importa que te tardes, pero recuerden esto siempre, el periodismo educa. Un aplauso, por favor, para
comité hacer Muchísimas gracias. Les pido por favor que no se retiren porque está el proponente Fernando Schwartz, con quien vamos a clausurar los trabajos de la Semana de Periodismo. Muchas gracias. Sí. Consulta.